Coyoacán. Oye, vamos a pasar Vamos de una a vez pasar con de una la vez. con la entrevista con doña Marta García de Benaglio, escritora. Ha hecho varios libros ya, tiene varias publicaciones en Veracruz y además ahí acabamos los tres. Ahora sí vamos a invitarla a doña Marta. Vamos a invitar ya a doña Marta García de Benaglio. Ella ha publicado ya varios libros en la historia de Veracruz sobre varios temas. Y pues este libro que está ahora promocionando, que se va a presentar en breve en lo que es esto Veracruzano de la Cultura, es este que tiene que ver justamente con la obra. Pase, doña Marta, bienvenida. Bienvenida, doña Marta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues parte de lo que es justamente que estábamos platicando, esto de la historia, de lo que pues usted ya ha realizado, es que ya tiene varios libros y pues sin duda es un libro muy importante porque habla de un edificio que es icónico en Veracruz, que digo yo, estoy seguro que no hay alguien que sea veracruzano que no sepa dónde estaba la fábrica de puros de La Prueba. Sí, verdaderamente era un edificio histórico, muy hermoso, y es una pena que esté en ruinas, una pena y una vergüenza para los veracruzanos de corazón. Doña Marta, usted ha escrito varios libros, pues no es su primer hijo, por así de llamarlo, ¿no? Platíquenos de las obras que ha hecho. Pues mire, yo empecé a trabajar en el Museo de la Ciudad y cuando era director Juan Capallera Mateos. Ajá. Y estaba yo un día ayudando a una tía a hacer limpieza en la recámara de mi abuela y de repente abro el mueble del aguamanil y me encuentro una carpeta llena de documentos y empiezo a pasar uno tras otro y de repente me encuentro la factura cuando murió mi tío Gustavo y veo la fecha 1926 y decía un ataúd, tantos tranvías. Digo, tía, ¿qué tienen que ver los tranvías? Y ya me explicó que en aquellas épocas los entierros se hacían en tranvía. Así fue como nació. Ahorita no, gracias. Nació el primer libro de los tranvías. Pero como llevó 12 ratas, yo quise corregirlos para el aniversario 500 de Veracruz y ya hice la segunda edición corregida y aumentada. Ahí se cuenta toda la historia de lo que fueron los tranvías en Veracruz y obviamente este transporte que fue tan icónico en lo que fue todo el Golfo de México, porque Veracruz tenía pues de los más modernos en su tiempo. Sí, empezó con los de mulitas, que eran jalados por mulas, ¿verdad? Pero cuando vino Pearson a hacer las obras del puerto, compró los tranvías de mulitas y les puso pues energía eléctrica. ¿Qué tan difícil es acceder a información como por ejemplo para poder hacer esto que es el libro de la historia de la fábrica de puros de la Prueba? Porque obviamente pues habrá gente que sí quiera contarnos la historia, que sí quiera decir, mira, pues yo trabajé ahí, yo tenía que ver con esto, o yo era parte de esto en la fábrica, pero habrá gente que diga, híjole, pues mejor yo no hablo, no, yo no te cuento porque hay historias ahí de repente a veces difíciles. Mire, en 1975 empezaron a llegar cruceros que venían de Miami, de la Bahama Cruise Line, y luego cruceros italianos y franceses. El ayuntamiento se dio cuenta que no había guías capacitados para guiar a esta gente y abrió un curso intensivo de historia de la ciudad de Veracruz y también de arqueología. Yo tomé el curso intensivo y me gradué como guía de turistas trilingüe, porque hablo también italiano e inglés. Entonces, uno de los puntos de interés del recorrido del tour de la ciudad, después de San Juan de Ulúa y el recinto de la Reforma,
era obligado a hacer una visita a la fábrica de puros La Prueba, que estaba en pleno funcionamiento. Yo, cuando puse el pie en ese patio, miré la entrada, las escaleras imperiales y el duende que estaba adornando en el descanso. Yo me enamoré de esa fábrica, sentí un flechazo y yo quise saber toda la historia. Y para poder contestar todas las preguntas que me hacían los turistas, me iba en las tardes y consultaba a todos los trabajadores cómo era el proceso, que me explicaran todo. Sí, porque se hacían ahí los puros de manera tradicional, era estar acomodando hojita por hojita y enrollando, o sea, no, Sí. o sea, era todo un show. Se hacían puros a mano, pero en 1959 los señores Corrons decidieron mecanizar la prueba y se compraron máquinas suecas y vinieron técnicos a a enseñar cómo usarlas. Entonces habían 3 clases de puros: los hechos a mano, los hechos a máquina y unos que eran mixtos. La parte interior, bonche, la hacía Ahí estamos viendo todos máquinas. los puros que se hacían. Y Justamente. Modelándolo. después habían puros que ya le digo, mitad a mano y mitad a máquina. 3 clases de puros. Usted conoció todo el proceso ahí Todo, de lleno. todo. En mis ratos libres, yo habré visitado centenares de veces esa fábrica, hasta que un día me armé de valor y entré a la oficina y les dije: señores Corrons Casanueva, yo quiero escribir la historia de su fábrica. Ellos me miraron un poco desconcertados, pero sabiendo que se trataba de un libro, abrieron aquella imponente caja fuerte y sacaron un montón de papeles sobre la historia de la fábrica. Yo pensé que me iba a sacar un montón de dinero. Todo el dinero hay que pagar por hacer el libro. Señora No. Marta, es realmente emocionante escuchar estas historias. Yo he pasado muchas veces por ahí, por este edificio que prácticamente está abandonado actualmente. En ruinas. No hay, está exactamente en ruinas. No hay un proyecto algún para restablecerlo. Pues, las personas luego van a hacer secciones fotográficas, Así es. bodas, 15 años en ese edificio histórico. Incluso se cuentan leyendas de que espanta y que hay cosas así, ¿no? También, Sí, porque debe de haber muchas leyendas en torno a este Muchas edificio. leyendas. pasé por alguna ocasión y me decían, no, es que esa cruz al revés, que porque ahí le pusieron una cruz con gis al revés, y dicen, no, es que esa es brujería y que no sé qué, ¿sabes? Las leyendas urbanas. No habrá una manera de rescatar ese edificio tan... Porque a usted le emociona, veo mucho hablar de ese edificio tan emblemático aquí. Esta historia me llevó 40 años de mi vida. 40 años. Empecé en 1975 y apenas está publicando. O sea, es prácticamente toda una vida para poder tener este compendio completo y poder contar bien la historia de esta fábrica que pues fue parte de la historia de Veracruz. Fue a la par con el crecimiento de Veracruz. Dice que durante las 3 primeras décadas del siglo XX fueron los años dorados. Imagínense. Ellos llegaron a alcanzar fama mundial y la fábrica de puros La Prueba estaba considerada como la número 1 en el continente americano. Ay, ¿por qué la...? ¿Qué fue lo que pasó con la fábrica? ¿Por qué la cerraron? Bueno, habría que empezar desde el inicio. Estos 2 asturianos que fueron los fundadores emigraron a Cuba por buscar un medio de vida que les permitiera ayudar a sus familiares de España. Llegaron y empezaron a cultivar el tabaco y después se pasaron a la manufactura de los puros habanos, que ya gozaban de fama mundial en aquella época. Pero viene la guerra porque Cuba quería hacerse independiente y habían continuas revueltas, y como ellos tenían un tío en Veracruz, siguiendo su consejo, trajeron muchos fardos de hojas, semillas.
y empezaron a desembarcaron prácticamente cuando Maximiliano y Carlota llegaron a Veracruz, 1864. Y con la ayuda del tío, pues ellos logran establecerse en el mercado de trigueros primero. Pero a los 2 años, como trajeron tabaco y semilla de allá, se volvieron famosos y abrieron un expendio en el café de la parroquia. O sea, aquí afuerita un expendio. Hay fotografías. Hace algunas semanas platicábamos con el ingeniero Antonio Toca, dueño de aquí del Gran Café del Portal, nos mostraba algunas imágenes que justamente tenían que ver con todo lo que era la parafernalia alrededor del café. Era como que una especie de mercado muy grande y era punto obligado para todos los visitantes. Para todos. En este caso, doña Martita, esta historia pues le llevó 40 años recopilarla. Y me imagino que habrá conocido todas las leyendas que hay en torno a la especialmente la del duende. La del duende. Fíjese que todos los trabajadores estaban seguros que el duende protegía la fábrica, porque esa fábrica desde los fundadores pasó a los varias generaciones, ¿verdad? Y dicen que cuando se cumplieron los 100 años, en 1964 hicieron una gran fiesta, una gran comida, y todos los trabajadores estaban seguros que era el duende el que protegía la fábrica. Pues, ¿qué sucedió? Que los últimos descendientes eran los hermanos Ricardo, Bernardo y Carlos Corrons Casanueva. Carlos Corrons Casanueva muere de leucemia. Bernardo vende las tierras que tenían en Valle Nacional, Oaxaca, y se queda Ricardo solo porque el hermano se va a vivir fuera de Veracruz, al extranjero. Entonces Ricardo se enferma de diabetes, se enferma del corazón, lo operan a corazón abierto, pero regresó y se alivió, pero luego tuvieron que cortarle una pierna, luego la otra. O sea, y empezó la desgracia. Cuando el hijo de Bernardo regresó de sus estudios recién graduado, Ricardo lo vio como el ancla de salvación y dejó a este muchachito que estaba recién graduado a cargo. La experiencia, ¿no? Pero que ya no era lo mismo que con la familia, ya no era con la asesora, digamos, el tío Ricardo lo asesoraba, pero pues ya no era igual. No tenía la misma fuerza. Luego pasó que, pues sucedió lo siguiente. Ellos tenían en Valle Nacional, llegaron a tener 12 haciendas, porque en Valle Nacional, Oaxaca, era el clima, la tierra ideal para el cultivo de tabaco. Pero ¿qué sucede? Que en la revolución, pues empieza a quitarles las tierras para darlas a los indios chinantecos, que eran los dueños originales y que habían vendido por poco dinero sus tierras. Entonces ese fue el primer revés que tuvieron, pero todavía le quedaron suficientes haciendas para seguir trabajando. El día que este muchachito, Bernardo Corrons Aguilera, regala el duende a un cliente, hubo llanto, hubo preocupación, lágrimas, porque los obreros insistían que el día que el duende se quitaba del descanso de las escaleras, algo muy malo iba a suceder. Aquí está la imagen del duende, ¿ve usted? Era como... ¡Wow! Un talismán. Realmente muy bonito la figura. No era un duende que dijéramos que diera miedo o que provocara algún tipo de temor. Se veía una imagen muy agradable. Sobre todo mira, ahí los niños iban... Este era como era antes, y aquí ya está restaurado. ¿Actualmente en dónde está? ¿Se sabe dónde está? En San Andrés Tuxtla, el propietario
de la fábrica de puros de Amo, el señor Turrent. Es el que lo tiene. Ahora, se llevó la fortuna y desde entonces la fábrica ha estado... No, y los Turrent tienen mucho éxito con sus puros allá en San Andrés, ¿no? Sí. Pues, doña Martita, Se sin llevaron la duda, buena suerte. este libro sin duda será una parte fundamental para la gente que quiera saber de la historia de Veracruz, que quiera conocer. Va a ser un documento muy importante, estoy seguro que apenas salga a la venta en las librerías se va a agotar, porque obviamente es parte de la historia de Veracruz. Y la calidad. Definitivamente. Por lo poquito que ahorita alcanzamos a ojear, la narrativa, la historia, el escucharla a usted, la emoción con la que usted nos cuenta, estamos seguros de que es la misma emoción con la que usted le transmitió a través de las páginas a la gente esta historia de este edificio y de esta fábrica que, ya lo decía yo, fue parte de la historia de Veracruz y que debería de ser recuperada. Debería de haber alguien de gobierno, alguna institución que dijera: híjole, cuando menos vamos a restaurar en el edificio, ya no a volver a poner en funcionamiento la fábrica, sería muy difícil, pero sí cuando menos para poder tener el edificio en óptimas condiciones para que las nuevas generaciones conozcan un poquito de nuestra historia. Y es posible restaurarlo. A mí me platicó el que es dueño actual de las ruinas que hubo un interés de poner ahí una sucursal de una universidad de México. Y ya con todos los planos listos, el INAH no aprobó por varios detalles. Los de la universidad querían eliminar las vigas y el INAH dijo: no, tienen que permanecer las vigas. Después el INAH se molestó porque los vidrios que iban a poner iban a ser vidrios polarizados porque querían climatizar todo el edificio. Tampoco los dejaron. Y tampoco le permitieron. O sea, Karina prefiere que se caigan pedazos en el edificio, se una prácticamente. Pues yo creo que sí se puede restaurar y dejarle las vigas y tal como era. Ustedes han visto lo que han hecho en Tox. Sí. Que ahora es una cafetería. Es una cafetería, pero guardó su estilo. Así es. Sí, hay algunas cosas modernas al interior, pero la arquitectura sigue siendo prácticamente la misma. Y esto se puede hacer también. No, es muy costoso porque yo tengo un amigo que remodeló y tiene que reforzar ahora sí que las vigas, porque sí, o sea, hay esquemas mediante el cual se pueden restaurar y sobre todo cómo recuperar este edificio. Doña Martita, ¿cuándo es la presentación oficial del libro y en dónde lo va a poder encontrar la gente? Lo voy a presentar en el IBEC, Instituto Veracruzano de Cultura, el día 18 de julio a las 18 horas. 18 de julio. Y pues yo me temo que no van a ser suficientes los libros. ¿De cuántas es la edición que se está...? Nada más son 50 libros. 50 libros. Uy. Y le explico por qué no conseguí patrocinadores. Y mis hijos, viendo que mi trabajo de 40 años iba a quedar en un closet, me dijeron: mamá, nosotros pagamos la impresión de 50 de cada uno de tus 4 libros. Y por ese motivo no hice más, pero ha sucedido un milagro, quiero contárselos. A ver, platíquenos. Se agotó el libro de los tranvías. Wow. Y Tenaris Tamsa ya está imprimiendo 250 libros más. ¡Ay, qué bien! Oiga, felicidades de Martita. Luego, eso demuestra que son obras que valen la pena y es donde el gobierno debería de voltear la cara. Los patrocinadores, la gente de los comercios, digamos, del Centro Histórico de Veracruz podrían apoyar este libro y los otros. Bueno, presento el libro de Fiestas de la Covadonga en el puerto de Veracruz. Se agotan los libros el mismo día y sucede otro milagro. El señor José Luis Gómez Añudo y el ingeniero Severo Rodríguez ya están imprimiendo 250 libros de la Covadonga. Ahora solo espero que también este milagro se repita con este libro. Claro que sí. Júrelo que sí, porque es un documento, les decía, que va a ser muy importante y que trae muchos recuerdos. Yo
cuando era niño pasaba muy seguido por esa fábrica y era pues ya los últimos años de existencia de la fábrica de puros y era muy divertido caminar por afuera y sentir el olor del tabaco, sí. Conocer el olor del tabaco antes de que fuera todo esto de que ay les hace daño a los niños, ahí le puede hacer provocar adicción o X, todas estas políticas, pero era algo divertido porque incluso había hasta una tiendita que estaba sobre la esquina de Hidalgo y Lerdo donde vendían unos puritos de chocolate. Entonces pasaba yo con mi papá y mi papá me compraba los puritos de chocolate, pero decía, de aquellos no, de estos sí, todavía no. Entonces pasaba yo con mi purito de chocolate ahí al lado de la fábrica y siempre decía, algún día voy a entrar. La verdad nunca se me dio la oportunidad, nunca pudimos, pero es un edificio icónico para Veracruz y que es justo y necesario. Y es justo y necesario que no nada más haya en 50 hogares, en 50 sitios este documento que muestra toda la historia, sino que haya en muchísimos más. Y estamos seguros que habrá gente que va a quererla apoyar y que va a querer impulsar este libro, porque debe de ser un documento obligado para quienes estudian Veracruz, para quienes gustan de conocer de la historia de nuestra ciudad. Tiene usted toda la razón. Le agradezco muchísimo, doña Martita, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues no se les olvide la presentación ahí en el Instituto Veracruzano de la Cultura el 18. El 18 a las 18 horas. 18 a las 18 en el IBEC. Si puede, ahí mismo cómprelo, si ¿Qué alcanza el costo libro. ¿Qué costo va a tener el libro? 500 pesos. 500 pesos, ahí está. 500 Pero pesos es la historia. yo los pagué 800 y pico. O sea, los estoy dando casi a mitad de precio. Porque yo comprendo que es un libro caro, pero para los 500 años yo quise lo mejor. Así es. Y pues es algo que es una joya, ¿no? Es una joya. Es una joya. Una contribución para que la historia de Veracruz se conozca. Hay tantas cosas interesantes Así es. que la gente no sabe. Entonces, es necesario que se divulgue, que todo el mundo conozca. Es lo que yo quiero compartir. Yo por eso no voy a cobrar lo que me costaron a mí, sino los 40 doy a años de mitad investigación y de trabajo. de precio. Eso no tiene O sea, precio. Y aún así, 500 pesos es baratísimo por todo lo que representa y todo lo que es 40 años de su vida investigando, buscando, No, y ya vimos la conociendo. bibliografía. Hizo usted infinidad de viajes. Imagínese. Así es. Muchísimas gracias, doña Martita. Vamos a estar por ahí acompañándola el próximo Muchísimas gracias. 18. Es un honor realmente Gracias. conocerla y es un honor tener en sus manos este libro. No se lo pierda el 18 a las 18 ahí en el IBEC. Gracias. Muchas 18 a las gracias. 18. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. No, hombre, muchas gracias. ¿Dónde va a salir esta Estamos en transmisión en vivo. Le voy a mandar a Héctor el link para que lo tenga usted, para que lo pueda usted Ay, tener. muchísimas gracias, Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, joven, que lo vea muy bien. Pues ahí tiene usted Pues, qué interesante. Es una joya ese libro. No, fíjate que es una joya. Lo ojeé muy rápido y sí, he pasado por ahí y se cuentan historias. Y ahorita que leía, vi lo del duende, entonces sí tiene sus historias. Tiene sus ahí. historias. Fíjate que cuando vinieron Wisin y Yandel a hacer la transmisión especial del... ¿Grabaron un video o qué? Se fue. Hacer la transmisión, la grabación de un video, nos tocó conocer muchas cosas de la historia justamente de esta fábrica, pero no nos esperábamos encontrar toda esta información, toda esta Y es algo que pasa por ahí y bibliografía. dices, Yo sabía una leyenda de este famoso duende de la fábrica de los Fíjate que yo nunca había que escuchado. decían los trabajadores. Conocí un señor que trabajó ahí, un amigo de la familia, que decía que este duende se movía en las noches, que cuando estaban el famoso cambio de turno, porque no trabajaban las 24 horas obviamente, pero cuando había el cambio de turno, que había esta historia de que el duende se movía por las escaleras, subía y bajaba las escaleras.
y que quien se topaba al duende cuando subía y bajaba las escaleras, esta persona que se lo llegaba a encontrar, significaba para él una época de buena suerte, y que así veías trabajadores que de repente se ganaban la lotería, o de repente fallecía algún familiar y les dejaba una herencia. Entonces pues ya todos los trabajadores estaban con el que se me aparezca el duende. Camino cerca en la noche antes de irme, paso por la escalera para ver si se me aparece el duende, ¿no? Entonces imagínate todo.